anatomía funcional y fisiopatología de los ganglios de la base. A ver, antes de hablar de los ganglios de la base, lo primero que tenemos que saber nosotros es que los ganglios basales son un grupo de núcleos que están ubicados en el espesor de la sustancia blanca. Son una especie de islotes de sustancia gris que están alojados en una suerte de mar de sustancia blanca en las profundidades del encéfalo. Por eso que son núcleos, es decir, sustancia gris, subcorticales, rodeados de sustancia blanca, y que están ubicados principalmente en el prosencéfalo y en el mesencéfalo, y cuya función fundamental es el inicio y el control del movimiento voluntario. Tienen que ver con la planificación y selección del movimiento. Pero, a pesar de que históricamente o característicamente a nosotros, los médicos o los estudiantes de medicina, se les enseña que los ganglios de la base juegan un rol eh, en, el, en el movimiento, en la ejecución, en la planificación y selección del movimiento. También tienen un rol importante en funciones cognitivas, en las funciones conductuales y afectivas y motivacionales. O sea, hay patologías de la esfera neuropsiquiátrica que tienen relación con los ganglios basales y también con los trastornos del movimiento. ¿Ya? Para planificar y seleccionar movimiento, lo que hacen los ganglios basales es que nos ayudan a seleccionar una respuesta adecuada y supresión de las respuestas inadecuadas a un estímulo. Característicamente, estos islotes de sustancia gris o núcleos o ganglios basales están extensamente conectados con diferentes partes de la corteza cerebral. Y eso es súper importante. Tenemos una parte que es aferente, es decir, donde llega la información de la corteza cerebral, como vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el núcleo caudado, específicamente la cabeza del caudado, y, eh, y el putamen, que juntos forman el cuerpo estriado. ¿Ya? Y reciben información de virtualmente toda la corteza cerebral, salvo la corteza temporal de tipo sensorial, es decir, la que tiene que ver con el lenguaje. Y así como también reciben de la corteza cerebral, también pueden recibir información, ¿cierto?, de la sustancia negra a nivel del mesencéfalo. A grandes rasgos, si queremos resumir la función de los ganglios basales, tenemos esta diapositiva, me quedó al revés, pero en general debiera ser primero adquisición de planos motores, posteriormente ejecución automática de planes motores y la retención de los planes motores. ¿Ya? El ejemplo clásico de esto es aprender a andar en bicicleta. Uno adquiere la capacidad de planificar adquiere la capacidad de poder subirse a una bicicleta y andar en esa bicicleta. Con el tiempo uno es capaz de retener el plan motor de andar en bicicleta. A ustedes les va a suceder o les sucede que puede pasar 1, 2, 3, 4, 5 años en que ustedes no se suben a una bicicleta, pero cuando lo hacen, la ejecución automática del plan motor está conservada y lo único que van a fallar probablemente sean sus características físicas en cuanto al manejo de la bicicleta, si van a estar más o menos gorditos, si tienen mayor o menos preparación física, si su sistema motor, ¿cierto?, y osteomuscular está adecuado para andar en bicicleta. Pero la adquisición y la retención del plan motor ya fue hecha antes. Si uno quiere clasificar el origen de los ganglios basales desde el punto de vista filogenético, es decir, de cómo fueron evolucionando a través de los distintos desarrollos del encéfalo humano, tenemos que lejos lo más antiguo es el cuerpo amigdaliano, que es el arquestriado. Después tenemos el paleoestrado, que es el lobo pálido externo e interno, y finalmente las estructuras ganglionares basales, las más nuevas, que conforman el neoestriado, que está formado, ¿cierto?, por el caudado y el putamen, que juntos forman el cuerpo estriado, el núcleo accumbens, los tubérculos olfatorios y otros pequeños núcleos grises que están en el espesor de la sustancia blanca subcortical en el encéfalo. Bien,
Esta diapositiva viene a resumir un poco lo que les hablaba yo antes. Este es un corte coronal del encéfalo, ¿ya? Coronal, es decir, acá tenemos la corteza frontal, acá tenemos la corteza temporal del lado derecho, acá tenemos la corteza frontal y temporal del lado izquierdo, acá tenemos los lóbulos temporales mesiales, izquierdo y derecho, y acá tenemos lóbulo frontal medial izquierdo y derecho. Y en la espesura, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con estos núcleos grises que están de ubicación subcortical en la espesura de la sustancia blanca. Si analizamos inicialmente el cuerpo estriado que está formado por el caudado y el putamen y el núcleo accumbens, que no se ve acá, eh, tenemos que no se ve, creo que no se ve su puntero. A ver. Es que, Doc, tiene que usar la manita. Es que no sé si le Ah, sí, sale. aquí está. ¿Ahí? ¿Ahí Sí, sí? Perfecto. Tienen que perdonarme porque las fallas técnicas son porque no sé usar esta cosa, pero ya estamos mejor. Ahí sí se ve. Tenemos entonces, perfecto, gracias a... Pregunto y aparecen 25 respuestas al mismo tiempo. Gracias. Eh, bueno, aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado. El núcleo caudado es una estructura anatómica que está sobre el tálamo. Es una estructura que tiene una forma de una coma, es decir, una cabeza, un cuerpo y una cola. Y como lo vemos acá, acá está un corte a nivel de la cabeza del caudado que está lateral a los cuernos, a los ventrículos, a la pared lateral del ventrículo lateral, ¿cierto? Y por encima del tálamo. Eh, el caudado, como vemos acá, está separado de su gran amigo el putamen, ¿cierto? Por una lámina de sustancia blanca que se llama cápsula interna. La cápsula interna no es otra cosa que el conjunto de axones neuronales que proviene del soma de las neuronas que están en la corteza frontal, especialmente en el área motora. Ya aquí donde yo les estoy marcando, está donde se ve gris y donde se ve azul, está lleno de somas neuronales. ¿Ya? Los somas neuronales están enfocados en distintas capas a nivel de la corteza. Y las células piramidales están en la novena capa de, de células de la corteza cerebral. Y de ahí se extienden los axones y pasan, ¿cierto?, por la cápsula interna, que es esta estructura. Esta estructura anatómicamente separa el estriado, encaudado y putamen. A su vez, el putamen limita por fuera con la corteza del lóbulo temporal, con la corteza silviana, y en algunos diagramas también anatómicos está separado por una lámina de sustancia gris llamado el claustro, que está bajo, acá subcortical a la ínsula. Por otro lado, tenemos el globo pálido externo, que es esta estructura triangular acá, e interno, ¿ya? El putamen y el globo pálido externo e interno forman el núcleo lenticular, como lo pueden encontrar en algunos textos. El globo pálido interno está separado del tálamo por la cápsula interna, esto es el tálamo, y por fuera tiene relación con el globo pálido externo, ¿ya? Y ambos, aquí no se ve, pero globo pálido interno y externo, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, están separados por una lámina de sustancia gris que se llama la lámina medular interna. Perfecto. Visto ya estriado, globo pálido, tenemos el núcleo subtalámico de Lewis, que está acá, una estructura pequeñita, que como dice su nombre, es subtalámico, es decir, está bajo los tálamos. ¿Ya? Y tenemos la sustancia negra pars reticulata y pars comparta, las que tienen que ver con la producción y almacenamiento de la dopamina. Y como vamos a ver un poquito más adelante, vamos a ver que la dopamina tiene un rol fundamental en la generación del movimiento a través de las dos vías clásicas, vía directa o indirecta de la generación del movimiento. Ya conexiones dopaminérgicas salen de la sustancia negra a
los tálamos para modular el movimiento. Corte sagital clásico de Netter, donde podemos ver nuevamente los ganglios basales. Aquí está visto de otra forma. Aquí tenemos la cabeza del núcleo caudado, acá tenemos el tálamo con sus distintos subnúcleos y la separación que ya vimos en el corte coronal entre el caudado y el putamen, hecha por la cápsula interna. En este corte se ve bien clara, ¿cierto?, cómo está la cápsula interna con su brazo anterior, el vértice que es la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna. Nuevamente, lo que está pintado en café claro es la corteza cerebral, la cual está llena de somas neuronales y los que están en la novena capa de células piramidales son los axones que se van a prolongar por la cápsula interna. Cápsula interna que separa caudado y putamen y que separa globo pálido interno del tálamo. Como yo les había contado, el putamen está separado del lóbulo temporal de la ínsula, de la corteza insular, por el claustrum, que es esta pequeña lámina de sustancia gris. Y globo pálido externo, este de acá, y globo pálido interno. ¿Cuál es la diferencia? Que son estructuras que tienen distinta carga de mielina. A mayor cantidad de mielina va a ser más pálido, ¿ya? Y la lámina medular interna, que es esta cintilla, ¿cierto?, de sustancia blanca que separa globo pálido interno de externo, ¿ya? Plexos coroideos, de los cuernos occipitales, de los ventrículos laterales derecho e izquierdo, tercer ventrículo, hasta frontales de los cuernos frontales, ¿ya?, derecha e izquierda respectivamente. Para hacerlo un poquito más entretenido, les quise poner esta diapositiva que muestra, como podemos ver acá en el Scheme View, podemos ver que es una representación de un corte a través de este nivel, del lóbulo frontal, ¿cierto?, y del tálamo y los ganglios basales, pasando por cerebelo, donde podemos ver sin ningún tipo de retoque cómo se puede representar los ganglios basales como uno lo ve, ¿cierto?, cuando interpreta un escáner de cerebro, en este caso sin contraste. Es exactamente la misma lámina, la misma foto, pero en escáner del dibujo que yo les mostré de Netter previamente. Tenemos la cabeza del núcleo caudado, tenemos tálamo, tenemos cápsula interna, brazo anterior, rodilla y brazo posterior, tenemos la ínsula, tenemos el putamen y por dentro globo pálido interno y externo. Ya, cisternas cuadrigeminales, tercer ventrículo, cuernos frontales de los ventrículos laterales. Esta estructura que se ve acá, ¿cierto?, con estas rayitas que se ven acá, para un lado y para el otro, estos son, ¿cierto?, las folias cerebelosas, y esto no es otra cosa que el cerebelo. Esta estructura que se ve acá es la cisterna magna. Eso, como para motivarlos un poquito, que lo que yo les estoy hablando en dibujos esquemáticos también tiene una representación clínica, y para nosotros como neurólogos es básico saber la neuroanatomía bien, porque los diagnósticos neurológicos son sindromáticos, etiológicos y también topográficos. Esta diapositiva me gusta mucho, es una representación en 3 dimensiones de los ganglios basales, del estriado, del globo pálido interno externo y del tálamo. Esto está visto desde afuera, ¿ya? Acá estamos viendo los ganglios basales del lado izquierdo de un humano, en donde vemos hacia adentro el tálamo, estructura roja con sus distintos núcleos, que no los vamos a mencionar ahora, escapan al objetivo de esta clase. Y sobre eso, montado con forma de cola, con forma de coma, como les decía yo, tenemos el núcleo caudado.
que es esta estructura de acá, que tiene una cabeza, que es la que vimos en los cortes anteriores, un cuerpo y una cola que termina en el cuerpo amigdaliano. Podemos ver la relación anatómica que está sobre el tálamo y bordeando también el núcleo, el estriado. Acá tenemos la cabeza del caudado y acá tenemos el núcleo lenticular que está dado por el putamen por fuera y el globo pálido interno y externo por dentro. ¿Va? Aquí está el resumen de la nomenclatura anatómica. El núcleo caudado y putamen forman el estriado, que son las estructuras anatómicas que son las aferentes son las que reciben la información de la corteza cerebral para poder transmitirla a los ganglios basales. Y tenemos el putamen y el globo pálido que forman el núcleo lenticular. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Se aceptan todo tipo de preguntas de la materia? Gracias, Constanza. Perfecto. Parece que estoy explicando demasiado bien, ¿no hay dudas? Gracias, Bárbara. Perfecto. Seguimos avanzando entonces. Ya repasado los conceptos anatómicos, vamos un poquito a la neuroanatomía funcional. Bien. Sabemos que ya les expliqué o ya les queda claro por qué los ganglios basales son, ¿cierto? Son estructuras de sustancia gris que están en el espesor de la sustancia blanca, en la profundidad, ¿cierto?, del encéfalo. Por eso se dice que son núcleos grises centrales. Ahora, estos núcleos grises centrales, que son como islas, no están aislados del continente, por decirlo así, ¿ya? Tienen conexiones, ¿ya? Y las conexiones están dadas por axones, ¿ya? Por axones que vienen de somas neuronales que vienen de la corteza. ¿Y dónde vienen de dónde vienen esos somas? ¿De qué parte de la corteza? Bueno, por supuesto, ¿cierto?, que del área motora y motora suplementaria, que es la corteza frontal, que son neuronas glutamatérgicas, la corteza parieto-temporal sensitiva, ¿ya? Yo les explicaba que la corteza sensorial auditiva no tiene ningún tipo de proyección al estriado. Acuérdense, estriado es caudado y putamen. Ya hay conexiones que vienen directamente también del tálamo y, por supuesto, las conexiones que vienen de la sustancia nigra, las conexiones que son de tipo dopaminérgicas. ¿Alguien me hizo una pregunta? No la Sí, alcancé a leer. doctor, es que ahora que pienso como que tengo una duda sobre lo que nos pasó recién. ¿Qué separa la parte exterior del interior del globo pálido? Lámina medular interna. Ya, gracias. ¿Vale? Acá, este dibujito me costó mucho encontrarlo y está buenísimo. Acá podemos ver el estriado en naranja, caudado, putamen. Doctor, acá está la lámina medular interna, ¿se fija? Esta línea blanca, globo pálido externo, interno, y aquí con el dedo índice del puntero le estoy mostrando la lámina medular interna. ¿Lo ve? Perfecto. Perfecto, Camila. Entonces, estriado, caudado, putamen. Aferencias. ¿De dónde? Corteza frontal al estriado. Corteza parietal al estriado. Corteza temporal no sensorial al estriado. Y como les decía yo, las dopaminérgicas, importantísimas en los trastornos del movimiento, también, a pesar de que están distantes anatómicamente, la sustancia negra está en el mesencéfalo, ¿cierto? Y los ganglios basales en el espesor del encéfalo. Hay conexiones también dopaminérgicas, como vamos a ver más adelante. Es súper importante que tengan en cuenta, chicos, estas conexiones. ¿Por qué? Porque el circuito general para la modulación del movimiento es córtico, estriado, córtico, estriado, córtico, estriado,
pálido, del pálido interno y de la sustancia negra reticular salen las eferencias. Llega la información de la corteza frontal al estriado. Córtico estriado, pálido, hace un loop en el tálamo y vuelve la información modulada a la corteza cerebral. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, uno habla de los circuitos córtico, estriado, pálido, tálamo, cortical. Ya vimos las aferencias, ¿cierto? Vimos las aferencias, que era el estriado, que es decir, el caudado, y el putamen. Ahora vamos a ver las eferencias. ¿De dónde sale la información procesada? Como les decía yo adelante, la información procesada sale a través del globo pálido interno y la sustancia negra reticular, vía talámica, núcleo ventral anterior y ventral lateral, y de ahí pasa a la corteza premotora y la corteza motora. Pero no todo es tan fácil. Una vez que la información pasa por el globo pálido interno y externo, pasa al tálamo, pero pasa a través de una vía directa y una vía indirecta, que las vamos a ver enseguida. La vía directa tiene que ver con la estimulación del movimiento y la vía indirecta con la inhibición del movimiento. Del balance perfecto y adecuado de la vía directa e indirecta, nosotros vamos a tener un movimiento normal, fluido, con amplitud adecuada, con velocidad adecuada. Gracias a ese equilibrio, yo a ustedes les puedo hablar a una velocidad adecuada, ¿cierto? Y no les hablo lento, como podría ser, por ejemplo, una enfermedad de Parkinson, ¿ya? Equilibrios directos. No es que actúe una y no la otra. Las dos actúan al mismo tiempo y se van regulando. Vamos avanzando. Nuevamente, aquí estoy uniendo las dos las aferencias y las eferencias. Aquí tenemos sistema aferente. ¿Quién recibe la información? Estriado, caudado, putamen. ¿De dónde recibe las eferencias? De la corteza frontal, de la corteza parietal, de la corteza temporal no sensorial. Y finalmente, conexiones, proyecciones más largas que vienen desde la sustancia negra. ¿Y cuáles son las eferencias? Las eferencias es el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Vía. ¿Cuál vía? Talámica. Fíjense. Globo pálido interno, conexiones a los núcleos, subnúcleos del tálamo ventral anterior y ventral lateral, y de ahí se van a la corteza. Y ahí se cierra el loop. Loop córtico, estriado, pálido, tálamo, cortical. ¿Se entiende? Y esta conexión de aquí, a través de la dopamina, de la sustancia negra reticular, de la dopamina que actúa a través de la vía directa o indirecta, va a regular el equilibrio del movimiento. Más resumido todavía, para que les vaya quedando más claro. Las aferencias de la corteza cerebral llegan al cuerpo estriado. ¿Cuál sería el cuerpo estriado? Caudado y putamen, ¿ya? Y estos, a través de la vía directa o indirecta, se comunican a los efectores de los ganglios basales, que sería el globo pálido interno, sustancia negra reticular, y finalmente la información sale vía tálamo hacia la corteza cerebral, a la corteza motora, para generar el movimiento. Aquí está súper resumido. Ánimo que vamos en la mitad de la clase ya. Constanza, ¿me hiciste alguna pregunta? Cuéntame. ¿Se escucha mi micrófono? Te escucho, cuéntame. Es que podría volver a repetir el tema de la vía indirecta, que me perdí ahí un poquito, por favor. Bueno, lo vamos a comentar un poquito más adelante, pero lo importante es lo siguiente.
tenemos un órgano, estructura más bien, receptora de información de la corteza cerebral, que es el estriado, que está formado por el caudado y el putamo. El efector de los ganglios de la base es el globo pálido interno y globo pálido interno y la sustancia negra reticular. De aquí aparecen las proyecciones efectoras que vía tálamo pasan hacia nuevamente la corteza motora para hacer la eferencia motora. La comunicación entre el estriado, que es el aferente, y el globo pálido interno, sustancia negra reticular, que son las estructuras eferentes, está hecha por dos tipos de circuitos. Uno que se llama vía directa, que estimula el movimiento, y otro por una vía indirecta que inhibe el movimiento. Como les explicaba yo al inicio de la clase, aquí tenemos los distintos tipos de loops que tenemos que ver con los ganglios de la base. Se fijan, todos básicamente son idénticos, solamente cambia un poco la región anatómica en donde se inicia. El circuito motor en la corteza motora primaria y en el área motora suplementaria. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el loop motor también se origina en la corteza motora frontal, el área del movimiento ocular, pasa posteriormente al estriado, en este caso al caudado, y nuevamente sale por el globo pálido interno, sus núcleos correspondientes del tálamo, y finalmente a la corteza motora. Y lo mismo, mira, un loop prefrontal que tiene que ver con la planificación y con la actividad, digamos, con las funciones ejecutivas que vamos a ver en la próxima clase. Y también un loop límbico, que también tiene un origen en la corteza singular, ¿cierto? Amígdala, hipocampo, corteza orbitofrontal, también al estriado, también al pálido, y también a sus distintos núcleos a nivel del tálamo para posteriormente llegar a la corteza. Este loop límbico tiene que ver con patologías neuropsiquiátricas. Entonces, aparte de lo motor grueso, tenemos el control de los movimientos oculares, de las funciones ejecutivas y del sistema límbico, ¿ya? No es solamente motor. ¿Qué enfermedad puede producir también alteraciones psiquiátricas y trastornos del movimiento? La Gillette de la Tourette, que es una enfermedad clásica que produce manifestaciones neuropsiquiátricas como descontrol de impulsos, trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Y tics, motores simples o motores complejos. Perfecto. Necesito que ahora se concentren bien porque ahora viene la parte que es más entretenida y puede ser la que les cueste un poquito más entender. A ver, dijimos que la estructura aferente era el caudado y el putamen, acá, que en conjunto forman el estriado. Dijimos que el caudado y el putamen se comunicaban con una estructura efectora que era el globo pálido interno y externo. En este caso, fíjense, la comunicación es directa entre el estriado, que sería la estructura aferente, y el globo pálido interno y la sustancia negra reticular, que es la estructura eferente de la información, donde sale la información modulada hacia los tálamos, posteriormente hacia la corteza motora primaria o suplementaria y finalmente la corteza motora primaria. Y se completa el loop córtico, estriado, pálido, tálamo, cortical. Entonces, de vía directa, ¿cómo actúa? La vía directa, cuando aumenta la actividad de la corteza asociativa del lóbulo frontal, se activa el núcleo caudado y el putamen. El núcleo caudado y el putamen tienen actividad, aumentan su actividad. Al ser estimulados por la corteza cerebral, aumenta su actividad. ¿Y qué tipo de actividad tienen? Tienen una actividad inhibitoria. Al trabajar más, su pega es inhibir. ¿Ya? Es como un defensa del fútbol, que su pega es romper el juego del rival, romper el juego, parar el juego, parar el juego. Cuando va desbordando un lateral, va al lateral mío, ¿cierto? Y bloquea, frena, golpea, para, detiene. Eso es lo que hace el putamen con el globo pálido interno. Y la función del globo pálido interno es inhibir los núcleos talámicos. Y al inhibir los núcleos talámicos disminuye la actividad motora. Pero si yo, a través del caudado y el putamen, que inhibe el globo pálido interno, si yo inhibo en celeste la inhibición
de globo pálido interno, ¿qué termino haciendo? Menos por menos es más. Si yo inhibo la inhibición, se termina activando. Entonces, el caudado, al activarse, el estriado al activarse, inhibe la actividad inhibitoria que tiene el globo pálido interno sobre los núcleos talámicos. Y al inhibir la actividad inhibitoria, disminuye la actividad del globo pálido interno, por lo tanto se liberan los núcleos talámicos, aumentan de actividad, aumentan las referencias hacia la corteza motora suplementaria y finalmente la corteza motora primaria, generando actividad. Entonces, ¿cómo la vía directa estimula el movimiento? A través de inhibir la inhibición del globo pálido interno sobre los núcleos talámicos. La vía directa facilita la iniciación cortical del movimiento, transforma la idea abstracta de un movimiento en relación al mismo. La corteza tiene proyecciones excitatorias sobre el estriado. Aquí lo estimulan el estriado. El cual a su vez tiene proyecciones inhibitorias sobre el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. De manera que cuando el estriado se activa, el globo pálido interno y la sustancia negra reticular disminuyen de actividad. ¿Qué actividad? La actividad inhibitoria que tienen mantenidamente. Y al inhibirse esta inhibición, significa que los núcleos talámicos se liberan, aumenta la actividad, aumenta la comunicación entre los núcleos talámicos y la corteza motora suplementaria, la corteza motora primaria, y se produce la actividad. Y lo mismo resumido en estos puntos. El globo pálido interno y la sustancia negra reticular tienen conexiones inhibitorias con los núcleos ventral anterior y ventral lateral del tálamo. Aquí, inhibitorias. Cuando se activa el estriado, aumenta la actividad de los núcleos talámicos porque se inhibe la inhibición del globo pálido interno y la sustancia negra reticular. Se inhibe la inhibición de la sustancia negra, de la sustancia negra y el globo pálido interno. Los núcleos talámicos activan la corteza motora suplementaria, la cual envía señal a la corteza motora primaria, lo que envía una orden a la motoneurona inferior. Proyecciones dopaminérgicas activan los receptores de una de las neuronas espinosas del estriado, lo que permite activación de esta vía. Por lo tanto, conclusión, la dopamina activa el movimiento. ¿Por qué? Porque activa la vía estimuladora de los movimientos voluntarios. ¿Entiende? La dopamina actúa aquí, aumentando la inhibición del globo pálido interno, o sea, inhibiendo la inhibición del globo pálido interno sobre los núcleos talámicos. Nuevamente, vía directa, corteza, estriado, aferente, globo pálido interno, sustancia negra reticular, es la vía eferente. ¿Cómo actúa la vía directa estimulando el movimiento? ¿Por qué? Porque la vía directa, a través del estriado, inhibe la inhibición tónica que tiene el globo pálido interno y la sustancia negra reticular sobre los núcleos talámicos. Fíjense, el globo pálido siempre está inhibiendo. En cambio, la corteza cerebral estimula la actividad inhibitoria del estriado. Y al aumentar la actividad inhibitoria del estriado, inhibe esta inhibición y por lo tanto termina estimulando. ¿Ya? Y eso se produce a través de la corteza cerebral, por neuronas glutamatérgicas, y a través de la sustancia negra, a través de la dopamina, con sus receptores D1 a nivel del estriado. El estriado es estimulado por la dopamina, con sus receptores D1 a nivel del estriado, lo que hace que el estriado aumente su actividad inhibitoria sobre el globo pálido interno. Y al estimular su actividad inhibitoria, lo inhibe y logra liberar el tálamo para que tenga actividad. ¿Se entendió?
Perfecto. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, vía directa estimula el movimiento de dos formas. A través de la corteza cerebral, aumentando la actividad inhibitoria del estriado sobre el globo pálido interno, y a través de la sustancia negra y la dopamina, con sus receptores D1 a nivel del estriado, que también aumentan la acción inhibitoria del estriado sobre el globo pálido interno. Y al aumentar esta actividad inhibitoria, se inhibe la actividad inhibitoria tónica que tiene el globo pálido interno y la sustancia negra reticular sobre el tálamo. Entonces estimula el movimiento inhibiendo la inhibición. Vía indirecta. Parecido, pero no igual. La vía indirecta tiene un efecto contrario a la vía directa. Inhibe la generación del movimiento involuntario. Nuevamente, se estimula la corteza, se estimula el estriado. Pero ¿qué pasa aquí? Al estimular la corteza, dijimos que se aumentaba la actividad del estriado. El estriado era inhibidor del globo pálido interno. En la vía directa, eso es en la vía directa. Acá hace un loop paralelo y se termina estimulando el núcleo subtalámico de Lewis. Al estimular el núcleo subtalámico de Lewis, este núcleo subtalámico de Lewis es bien amigo del globo pálido interno. Y al aumentar la actividad del núcleo subtalámico de Lewis, aumenta la activación del globo pálido interno. Y ya sabemos que el globo pálido interno, ¿qué es lo que hace? Es inhibir. Por lo tanto, si a través de este loop el globo pálido interno, a través del núcleo subtalámico de Lewis, aumenta su actividad inhibitoria. Por lo tanto, el tálamo tiene menor actividad, por lo tanto pasa menos impulso a la corteza y hay menos movimiento. ¿Se entiende? Vía directa estimula el estriado para que el estriado inhiba el globo pálido interno. Y el globo pálido interno tiene una actividad inhibitoria. Y al inhibir la inhibición, se produce activación del movimiento. La vía indirecta actúa de forma indirecta. Hace un loop externo que termina activando el núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo subtalámico de Lewis, muy amigo del globo pálido interno, y lo activa. Y al activarlo, aumenta su actividad inhibitoria, disminuye el input de información a los núcleos talámicos, por lo tanto va a disminuir si hay menos información que vaya fluyendo, que va pasando por los tálamos hacia la corteza es menor, menos activación de la corteza y menos movimiento. Y esa es la vía indirecta. Entonces, la dopamina, por lo tanto, estimula el movimiento por dos vías. Primero, porque estimula la vía directa e inhibe la vía indirecta, que es la inhibitoria. Al inhibir la vía indirecta, hace que el tálamo trabaje menos. Aquí lo tenemos. Vía directa, corteza, estriado, globo pálido interno. Se produce activación de la corteza y activación también a través de la sustancia negra reticular de la vía directa. La vía directa aumenta su actividad a través del estriado. ¿Qué actividad? Actividad inhibitoria del globo pálido interno. Y el globo pálido interno tiene siempre actividad inhibitoria. Y al activarse esta inhibición, se inhibe la inhibición, por lo tanto, se produce activación del movimiento a través del tálamo. Menos por menos significa más. En cambio, la vía indirecta hace una pasadita por el núcleo subtalámico de Lewis. De esa forma, el núcleo subtalámico de Lewis se activa y activa el globo pálido interno. Y al activarse el globo pálido interno, aumenta su acción tónica inhibitoria, llega a menos impulsos
al núcleo anterior ventral y lateral del tálamo, por lo tanto llega menos información a la corteza. ¿Ya? ¿Y cómo actúa la dopamina? La dopamina actúa a través del aumento de la actividad de la vía directa, que es facilitadora del movimiento, y inhibe la acción del núcleo subtalámico de Lewis, y al inhibir la activación del núcleo subtalámico de Lewis, se inhibe la acción negativa tónica que tiene el globo pálido interno sobre el tálamo. Entonces, la vía directa es facilitadora del movimiento, la vía indirecta es inhibidora del movimiento. ¿Cómo actúa la dopamina? La dopamina actúa de dos formas. Primero, a través de los receptores D1, que estimulan la vía a través de los receptores D1 que estimula la vía generadora del movimiento, que es decir, la vía directa D1 estimula, y a través de los receptores D2 del estriado inhibe la vía indirecta, que es entorpece el movimiento. ¿Se entiende? Bárbara. Sí, una pregunta. Entonces, en los dos casos, la dopamina lo que hace es favorecer el movimiento, ¿o no? Porque en el segundo caso, si es que inhibe como la vía de inhibición del movimiento, estaría activándolo. Así es. La Ah, dopamina ya. estimula el movimiento. Cuando tú pierdes dopamina en el tronco cerebral por degeneración, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson idiopática, cuando tú tienes enfermedad de Parkinson idiopática, se mueren las neuronas productoras de dopamina. ¿Y cómo se mueren las neuronas productoras de dopamina? Hay menos dopamina. Por lo tanto, no hay cómo activar la vía directa y no hay cómo inhibir la vía indirecta. No hay cómo activar la vía directa productora de movimiento y no hay cómo inhibir la vía indirecta, que es que va en contra del movimiento. Entonces, no tienes activación y tienes menos inhibición de la vía que inhibe el movimiento. Por lo tanto, se produce parkinsonismo. ¿Y qué causa el parkinsonismo? Menos movimiento. Bradicinesia es el síntoma principal del parkinsonismo, de la enfermedad de Parkinson. ¿Se entendió? Es muy sencillo. O sea, muy sencillo, porque yo se lo estoy entregando súper práctico, súper para cabros chicos. Pero en realidad, leerlo, agarrar un proyecto de neurología o fisiología o de neuroanatomía, empezar a leer esto así sin entregarle los conceptos digeridos como lo he hecho yo, es súper complejo, chiquillos. Así que lamentablemente los que se vienen integrando en la sesión hace poco, que creo que todavía entra gente, no sé si van a poder entender. Eso, básicamente, porque lo otro ya es de un poco de clínica. Un adecuado equilibrio entre las dos vías produce los movimientos normales, ya lo dijimos. Los movimientos anormales son iniciados por descargas anormales de las neuronas motoras superiores que reciben menos inhibición tónica de los ganglios basales. Como ya les dije, al desplazarse en la activación de ambos circuitos, es decir, directo e indirecto, resultarán alteraciones en la descarga del globo pálido interno de sustancia negra reticular, ¿cierto? Dando lugar a la aparición de bradicinesia o hipercinesia. La bradicinesia resulta de una inhibición GABAérgica aumentada de las neuronas premotoras talámicas, resultante de una excesiva descarga del complejo globo pálido interno y sustancia negra reticular. La disminución de la dopa estatal y posterior desinhibición de las neuronas GABAérgicas y encefalinérgicas de la vía indirecta, con consecuente hiperactividad del globo pálido externo y marcada actividad del núcleo subtalámico de Lewis, que es lo mismo que yo les estoy explicando. Los trastornos hipercinéticos resultan de una disminución de la inhibición de las neuronas motoras del tálamo debido a una falta de estimulación glutamatérgica sobre el globo pálido interno. Este último, de hiperactividad del núcleo subtalámico, resulta en una marcada inhibición del pálido interno sobre el mismo debido a la degeneración de subpopulaciones neuronales entratales que proyectan sobre la vía indirecta. Un poquito de unas pinceladas de clínica para que motivarlos un poco. La enfermedad de Parkinson
se incluye dentro de los parkinsonismos, ¿ya? Es una pérdida de las neuronas dopaminérgicas neuroestatales, lo que disminuye la liberación de dopamina en los ganglios basales. Ya sabemos que la dopamina es facilitadora del movimiento al activar la vía directa, estimuladora del movimiento, y de inhibir la vía indirecta, inhibidora del movimiento. Produce disminución de los movimientos voluntarios por hipoactividad de la vía directa e hiperactividad de la vía indirecta, lo que ya conversamos anteriormente. Causa temblor, bradicisia, pérdida de reflejos posturales, ¿cierto? Y aumento del tono muscular. Y esto, una vez que ya ustedes logran entender la vía directa y la vía indirecta, se van a dar cuenta de por qué cuando hay generación de sustancia negra, de menos dopamina, se produce parkinsonismo, es decir, disminución y enlentecimiento del movimiento. ¿Por qué? Porque la dopamina, cuando está presente, estimula la vía directa, que es facilitadora del movimiento, e inhibe la vía indirecta, que es inhibidora del movimiento. Si yo pierdo la dopamina, voy a tener menos dopamina, por lo tanto voy a tener menos activación de la vía directa, facilitadora del movimiento, y menos inhibición de la vía indirecta, inhibidora del movimiento. Y todo el rato repetir y repetir lo mismo, que de eso se trata los loops. Bien, chicos, eso es la clase. ¿Entendió? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Parece? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, chicos. Entonces, próximo martes a esta misma hora, a las 7, nos juntamos para hacer funciones no motoras del lóbulo frontal. Si alguien tiene una duda con respecto a esta clase en ese momento, me la pueden hacer. Que tengan una buena noche. Descansen. Un abrazo.